tiene un componente genético donde hay alteraciones de la actina, miosina, de todo lo que es el citoesqueleto, ¿no? De la cadena pesada de tropomiosina, de troponina, laminina, distrofina, que son proteínas que van a formar el citoesqueleto, de tal manera que va a haber una alteración en el mismo citoesqueleto del miocardio. Alteraciones también a nivel de las mitocondrias. Ven acá la imagen. Los signos y síntomas son de una enfermedad de falla cardíaca, ¿no? Los mismos criterios. Criterios mayores como la disnea paroxística nocturna, cardiomegalia, edema, agudo de pulmón, galope, etc. Y criterios menores como tos nocturna, hepatomegalia, etc. Generalmente va con este electrocardiograma, que es un bloqueo de rama izquierda. Miren la imagen en una placa radiográfica, es un corazón con una gran cardiomegalia, cuando hay pues dilatación de todas las cavidades, ¿no? En la ecocardiografía podemos ver también, miren este ventrículo izquierdo muy dilatado, ¿no? Y la función del FEBI, ¿no? Lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está pues muy disminuida. Igualmente acá, miren, este ventrículo esférico, dilatado, fíjense acá, ¿no? No tiene la forma triangular, pequeña, sino es un ventrículo esférico. Entonces, el tratamiento es de falla cardíaca, se tiene que dar también anticoagulación, ¿no? Porque son cavidades dilatadas donde se van a formar trombos y esto nos pueden producir fenómenos cardioembólicos o complicaciones cardioembólicas. Por tanto, se tiene que anticoagular para evitar estas complicaciones. El alcohol está contraindicado los calcio antagonistas y los AINES. Entre las causas ya hemos visto también la miocarditis, que es un proceso inflamatorio, ¿no? Que se asocia a organismos infecciosos, generalmente pueden ser virus los que producen este proceso de miocarditis, ¿no? También hay otros como el Trypanosoma cruzi, o puede ser también por la fibrosis endomiocárdica. Entonces, para hacer miocarditis de etiología viral hay una predisposición familiar. No todos hacen miocarditis, ¿no? Hay una predisposición familiar. Generalmente se debe pensar cuando es un paciente joven, sin factores de riesgo, con dolor torácico, que presenta disnea y debilidad. Muchas veces está antecedido de un proceso infeccioso, ya sea respiratorio, bronquial. No puede cruzar con taquiarritmias supraventriculares o arritmias ventriculares, que son arritmias malignas. Puede presentarse fenómenos embólicos, ¿no? En algunos casos puede haber miocarditis aguda fulminante. La miocarditis viral subclínica, ¿no? O la miocarditis posible no tiene síntomas, pero se puede encontrar elevación de los biomarcadores, alteraciones en el electrocardiograma, alteraciones en la fracción de eyección, ¿no? La miocarditis probable ya también es cuando el paciente tiene síntomas, o sea, tiene este dolor torácico, pero no se encuentran otras alteraciones. Y la miocarditis definitiva es cuando hay cambios histológicos o inmunohistoquímicos, es decir, cuando hay una biopsia del miocardio. No solamente ahí estamos seguros de un diagnóstico como miocarditis definitiva. El tratamiento es estabilizar al paciente hemodinámicamente, porque sabemos que puede presentar falla cardíaca, puede usarse tratamiento de inmunosupresión. El pronóstico es desconocido, puede pasar de una forma leve o puede ser también que llegue a la falla cardíaca, ¿no? Ahora, la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas también lo hemos visto en lo que es la clase teórica, pero vamos a hacer un pequeño repaso de la enfermedad de Chagas. Es una enfermedad parasitaria, ¿no? Es la tercera causa más común de parasitosis. Está distribuido en Centro y Sudamérica, ¿no? En Perú es más frecuente, en Arequipa, en Moquegua también se presenta, como vemos acá, en Argentina, en México, ¿no? Entonces, el Triatoma infestans es la vinchuca, también se conoce como chilimacha. Este es el que transmite la enfermedad de Chagas, y la enfermedad de Chagas pues, es producida por el Trypanosoma cruzi, o sea, este es un vector que transmite la enfermedad, pero el que produce la enfermedad de Chagas es el Trypanosoma cruzi, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama Chagas? Bueno, es un médico brasilero que ha descubierto la enfermedad y le ha puesto su nombre, ¿no?
Ahora, el trypanosoma cruzi tiene tres formas. La forma amastigote, ¿no? La forma mastigote, que es la intracelular, la que está dentro de la célula, la epimastigote, que es la que circula en la sangre, y la tripomastigote, que es la forma infectante, es decir, la forma en la que se transmite. El Triatoma infestans chupa la sangre para alimentarse, pero como tiene el estómago ocupado, defeca y al rascarse sobre todo la cara, hace que se meta este tripanosoma en la sangre y es lo que es la forma como se infecta, ¿no? El cuadro clínico, vamos a ver, ¿no? Que lo más característico es este edema palpebral unilateral, que es el signo de Romaña. Hay equimosis, ¿no? Este edema que es en el párpado superior, inferior, es una forma muy, muy frecuente de presentación, como vemos acá. La mayoría de veces puede pasar incluso desapercibido, ¿no? O sea, el paciente no sabe que se ha infectado de este parásito, pero después de unos años, generalmente entre 10 y 30 años, el paciente empieza a hacer falla cardíaca. Y esto porque ya produce, porque ya se ha producido la cardiomiopatía dilatada. Ahora, no solamente se ve a nivel de la cara el signo de Romaña, también en la enfermedad de Chagas afecta a otros órganos, sobre todo a nivel digestivo, puede producir un megacolon, como vemos acá, o puede producir un megaesófago, como estamos viendo acá. A nivel cardíaco, no va a haber invasión directa del miocito, hay destrucción del miocito, como vemos acá, miren, ¿no? Hay una infestación crónica por la presencia crónica de este parásito. Incluso se ha podido comprobar que cuando el paciente ha tenido un trasplante cardíaco, ¿no? Y se le somete a lo que es la inmunosupresión después de todo trasplante de órganos, vuelven a presentar erupciones dermatológicas que contienen el parásito. Entonces, probablemente el parásito no desaparece nunca. Entonces, ese es el problema con la enfermedad de Chagas. Ahora, el electrocardiograma, como ven, también cursa con un bloqueo de rama izquierda. Ven acá un QRS ensanchado. Ahora, también podemos ver ondas Q, fíjense, a nivel de B4, B5, B6. ¿Por qué ondas Q? Porque el parásito, como vemos acá, se ha necrosado todo lo que es el miocito, entonces acá pues no hay actividad eléctrica, por eso es que presenta necrosis. Ahora, el tratamiento básicamente es, si hay falla cardíaca, el tratamiento se da de falla cardíaca y de sus complicaciones, ¿no? Ahora, el tratamiento de la misma infección del parásito, se puede usar lo que es el nifurtimox y el benzimidazol. La cardiopatía dilatada por alcohol, ya hemos dicho que el alcohol es tóxico, ¿no? Depende de la cantidad, depende también de la cronicidad del consumo de alcohol. Por ejemplo, se ha visto que un consumo mayor de 2 medidas de alcohol por día y una medida de alcohol por día, o sea, 2 medidas de alcohol por día en un varón o una medida de alcohol por día en una mujer, nos puede producir la cardiomiopatía dilatada. También se ha visto que cuando el paciente no deja de consumir el alcohol, hay una regresión de la cardiomiopatía dilatada. Claro, no vuelve a tener una fracción de eyección como de un 70, 60%, pero puede mejorar la fracción de eyección si es que el paciente deja de consumir el alcohol. Entonces, el tratamiento para esto es, si es que tiene falla cardíaca, igual el tratamiento de falla cardíaca, ¿no? Y la abstinencia del alcohol. Entonces, si el paciente puede superar el consumo de alcohol, probablemente mejore su fracción de eyección. Tenemos otra cardiomiopatía que está relacionada con la gestación, ¿no? Es una cardiomiopatía que se produce periparto.
no puede ser antes o después. Son gestantes que pueden sufrir cardiomiopatía dilatada y sus consecuencias, o sea, un cuadro de falla cardíaca en el último trimestre de su gestación o hasta 6 meses después de haber concluido la gestación. En cuanto a la fisiopatología, no son muy claras, pero tiene que ver, ¿no?, con lo que es los cambios hormonales. También puede ser que haya adquirido una miocarditis viral durante la gestación que le esté produciendo esta cardiomiopatía dilatada, ¿no? Entonces, antes era más común, por ejemplo, en África, ¿no? Y por eso pues ya sabían que la paciente se podía complicar con esto, y ya tenían algunas medidas como el reposo, ¿no? La paciente después de dar a luz estaba completamente en reposo, no hacía mucha actividad física, porque esta complicación era frecuente. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento también es de falla cardíaca. Recordemos que en las gestantes está contraindicado el uso de yecas y aras, ¿no?, porque producen muerte fetal. Pero el resto de medicamentos se puede usar como en una falla cardíaca, es decir, se puede usar betabloqueadores, diuréticos, se puede usar la espironolactona, ¿no?, para tratar la falla cardíaca. El pronóstico está en relación si va a persistir la dilatación después del embarazo, ¿no?, o si va a regresar al tamaño antes del embarazo. Ahora, otro tipo, cardiomiopatías dilatadas también puede ser parte de otra enfermedad, como por ejemplo de la distrofia neuromuscular, ¿no? Las cardiomiopatías suelen presentarse en otro tipo de problemas, como por ejemplo la distrofia que estamos viendo neuromuscular, ¿no? Entonces, estos pacientes también pueden tener esta dilatación cardíaca, especialmente por la afección de alguna distrofina del músculo cardíaco y del músculo esquelético. Cardiomiopatía dilatada también se produce por toxicidad a drogas, ¿no? Es frecuente, secundario, por ejemplo, a toxicidad en pacientes oncológicos, ¿no?, que usan bastantes tipos de drogas, como por ejemplo las antraciclinas. Las antraciclinas, como la doxorubicina, no son cardiotóxicas, van a producir radicales libres que generalmente pues van a llevar a una pérdida de los miocitos, degeneración y fibrosis de los miocitos. Por eso es importante que a los pacientes que estén en tratamiento oncológico se les haga controles ecocardiográficos para hacer un seguimiento de su fracción de eyección, del tamaño, del grado de la fracción del ventrículo izquierdo, para saber si en algún momento está presentando este tipo de toxicidad. Se tiene que suspender incluso el tratamiento oncológico, ¿no? Ahora, el otro tipo de cardiomiopatía es la cardiomiopatía hipertrófica, como vemos acá, ¿no? Se conoce como cardiopatía hipertrófica, es por la característica que tiene el miocardio. Fíjense, este ventrículo izquierdo está completamente hipertrofiado. Ahora, esta hipertrofia no es generalmente simétrica, al contrario, no es una hipertrofia asimétrica, quiere decir que hay partes que están más hipertrofiadas que otras. Entonces, esta es una enfermedad que va a cursar con una hipertrofia del ventrículo izquierdo sin una causa obvia. O sea, no se sabe por qué se ha producido esta hipertrofia. Se presenta de 1 en 500 personas. La hipertrofia, como ya hemos dicho, es asimétrica, y también se puede producir una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no?, de tal manera que no sale la cantidad adecuada de sangre del ventrículo izquierdo, no pasa por la aorta, porque esta hipertrofia de las paredes hacen una especie de feedback, ¿no?, y van a cerrar el tracto de salida, por tanto no va a poder salir la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Ahora, en este caso vemos que el grado de hipertrofia o del ventrículo izquierdo tiene una fracción de eyección incluso más alta de lo normal, ¿no? Puede tener 70, 80%. ¿Por qué? Porque es una pared gruesa que tiene fuerza de contracción. El problema en este caso es la disfunción de tipo diastólica. ¿Qué quiere decir? El corazón se contrae bien, pero no puede dilatarse adecuadamente.
Y sabemos que en la dilatación es el momento del ciclo cardíaco donde las arterias van a irrigar el miocardio. Entonces, por eso es que este paciente va a presentar un dolor incluso de tipo isquémico y va a cursar con una disfunción diastólica. Entonces, fíjense, este es un corazoncito normal y acá tenemos diferentes tipos de hipertrofia, ¿no? Miren, esta hipertrofia es a nivel del septum, esta hipertrofia es concéntrica casi en toda la pared del ventrículo izquierdo, y esta hipertrofia, miren, también es en todas las paredes, pero es más severa a nivel de la punta o de la parte apical del corazón. Entonces, es una hipertrofia asimétrica. Fíjense acá, por ejemplo, miren, las paredes del ventrículo izquierdo están engrosadas, sobre todo a nivel del septum. Entonces, cuando las paredes se engrosan, así como ven acá, ¿no? Van a cerrar este tracto de salida de la aorta, ¿no? Tracto de salida del ventrículo izquierdo, de tal manera que cierran y no dejan que la sangre sea expulsada del ventrículo izquierdo hacia la aorta. No porque haya un problema de la válvula, sino porque estas paredes gruesas están haciendo un sistema de obstrucción a la salida de la aorta. La etiología, vamos a ver. En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Vamos a ver que hay como ya hemos dicho, una disfunción diastólica. Miren cómo es normalmente el músculo cardíaco, tiene esta estructura donde es un músculo ordenado. En cambio, acá en la hipertrófica, pues hay un miocardio desestructurado, ¿no? Hay engrosamiento muscular, hay ausencia de una causa conocida, ¿no? La alineación normal se pierde, ¿no? Y vemos cómo las células están en una desalineación miocárdica, como vemos acá. En cuanto a la etiología, ¿no? Se ha determinado que en 9 genes existen más de 1500 mutaciones, ¿no? Y que en su gran mayoría son de las proteínas sarcoméricas. Incluso hay 2 genes que se explica hasta el 60% de mutaciones, que son los genes, que lo tenemos acá, el MIH7 y el MIBPC3. Estos 2 genes explican hasta el 60%. Entonces, no siempre tiene una causa heredable, ¿no? Por ejemplo, puede no haber antecedentes familiares, pero se va a producir la mutación en un individuo y de ese individuo recién puede ser que se transmita a otras generaciones. Entonces, miren, es importante en la fisiopatología recordar que esta hipertrofia nos va a causar lo que es la disfunción diastólica, porque este ventrículo está engrosado y no se puede dilatar adecuadamente en la diástole. Y el otro mecanismo es que esta hipertrofia que estamos viendo acá presente un efecto obstructivo, ¿no? De tal manera que, miren, la aorta no se puede abrir adecuadamente. ¿Por qué? Por el engrosamiento de las paredes. Entonces, estos dos mecanismos nos van a producir lo que es la fisiopatología de la cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, esta enfermedad puede ser de aparición abrupta, ¿no? Se puede escuchar un soplo debido a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Puede haber causas familiares o puede ser una mutación, ¿no? Esta enfermedad es causa, por ejemplo, del fallecimiento. Ustedes han escuchado que hay deportistas que fallecen, ¿no? Supuestamente son gente saludable, pero en haciendo un deporte pueden fallecer, como el caso de Antonio Puerta, ¿no? Que ha fallecido durante un partido. ¿Y esto por qué se presenta? Porque tienen esta hipertrofia y esto hace que hagan arritmias, generalmente arritmias malignas, como vemos acá, ¿no? Esta es una torsada de Pons, ¿no? Ha hecho una arritmia ventricular y el paciente pues muere por muerte súbita, en este caso. A la auscultación, lo que podemos escuchar, ¿no? Es un soplo mesosistólico en el foco aórtico, ¿no? Y esto se va a producir no por alteración de la válvula aórtica, sino por ese engrosamiento de las paredes que está obstruyendo el tracto de salida
del ventrículo izquierdo, ¿no? Como ya lo hemos hablado. En el electrocardiograma, hasta un 15% de electrocardiogramas puede ser normal, o también podemos encontrar lo que es las ondas Q anormales, ¿no? Que simulan, por ejemplo, un infarto miocárdico, pueden estar más presentes en lo que es la cara inferior, es decir, en D2, D3 y en ABF, o pueden presentarse también en las derivadas precordiales desde B2 hasta B6 o ambas, ¿no? Pues esto se debe a que hay una hipertrofia del ventrículo, entonces hay un balance entre las fuerzas eléctricas que se contraponen al ventrículo derecho. El eje generalmente se va hacia la izquierda porque estamos hablando de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Se puede encontrar arritmias ventriculares como las que hemos visto, arritmias malignas. No puede haber también periodos de taquicardia ventricular, puede haber taquicardia supraventricular y en algunos casos puede haber fibrilación auricular. Entonces miren este electrocardiograma que llama la atención. Acá tenemos unas ondas R muy altas en B4, B5, B6, es de B3, ¿no? B3, B4, B5, C, B6, y miren las ondas T negativas, ¿no? Esto nos está hablando de una hipertrofia de ventrículo izquierdo. En la placa radiográfica puede variar del tamaño de cardiomegalia. Puede haber una gran cardiomegalia o puede haber una cardiomegalia leve, ¿no? Entonces, no hay agrandamiento de la aorta, como vemos acá, ¿no? Y miren que este ventrículo acaba en punta, es decir, por una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Es importante realizar en estos pacientes el Holter porque estamos diciendo pues que mueren por muerte súbita, por presencia de arritmias malignas o arritmias ventriculares. Por eso es importante tenerlo al paciente monitoreado, no hacer un Holter para ver si hace este tipo de arritmias, ¿no? También pueden hacer el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? O pueden hacer los diferentes tipos de arritmia que ya hemos visto. En la ecocardiografía también hemos dicho que es en las cardiomiopatías, la ecocardiografía nos da no solamente el tipo de cardiomiopatia, sino el grado de severidad y nos orienta también a cuál es la etiología que haya producido, ¿no?, esta enfermedad. Entonces vamos a ver en la ecocardiografía la fracción de eyección, el tamaño de las cavidades, vamos a ver si hay una disfunción diastólica, qué tipo de disfunción diastólica, y también se va a evaluar si hay esta obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como vemos acá, ¿no? Miren, este es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, y miren las paredes del ventrículo izquierdo, ¿no? Hay una hipertrofia a nivel apical, como estamos viendo acá. Igual acá, fíjense, este es el ventrículo izquierdo, miren la pared libre del ventrículo izquierdo hipertrofiado, ¿no? Igual que el tabique interventricular. Igual acá, miren el septum, ¿no? Engrosado, hipertrofiado. Entonces, el tratamiento, ¿no? Los medicamentos que podemos usar en este caso, en primera línea tenemos los beta bloqueadores, porque tienen un efecto inotrópico negativo, es decir, disminuyen la fuerza de contracción, ¿no? Y también son cronotrópicos negativos. Entonces disminuyen también la frecuencia cardíaca de tal manera que este miocardio que ya está engrosado no va a necesitar mayor consumo de oxígeno, ¿no? También tiene un efecto antiarrítmico que puede ayudarnos en estos casos de que el paciente presente, por ejemplo, estas arritmias malignas, como ya lo hemos visto. Tenemos también lo que son los calcioantagonistas, tipo diltiazem, tipo verapamilo, que se puede usar, ¿no? Pero no muestran una gran mejoría clínica. Ahora, si el tratamiento medicamentoso no es suficiente en estos pacientes y vemos, ¿no?, según la ecocardiografía, que las paredes están muy engrosadas, están produciendo este grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, se puede optar por un tratamiento quirúrgico, como vemos acá. En este caso se puede hacer una ablación con alcohol, quiere decir que al miocardio, ¿no?, al miocardio septal, se va a pasar pues alcohol, de tal manera el alcohol que va a hacer va a necrosar los miocitos, o sea, como que vamos a producir un infarto
en ese miocardio hipertrofiado. Ahora, este tratamiento no va a mejorar la sobrevida del paciente, pero va a mejorar su sintomatología por un tiempo, ¿no? O sea, estamos matando prácticamente el miocardio con alcohol, estamos produciendo un infarto de ese miocardio engrosado para que las paredes ya no sean gruesas. Y ustedes saben que después de un infarto la pared se adelgaza, ¿no? Porque es un músculo que ya no está irrigado, entonces a la larga se va a adelgazar y va a mejorar la sintomatología del paciente. Ahora, otro tipo de tratamiento quirúrgico, miren, por ejemplo acá, ¿no? Miren esta parte del ventrículo izquierdo, esta parte del septum, ¿no? Engrosado, y después que se inyecta alcohol directamente, lo vemos más adelgazado, ¿no? O sea, se ha matado esa zona del miocardio. Eso es en realidad lo que se hace. Otro tipo de cirugía es lo que es la miomectomía o reducción septal, ¿no? Como su nombre lo dice, es un tratamiento quirúrgico, es el tratamiento de elección, donde pues se va a hacer una miomectomía, o sea, se va a cortar este septum engrosado, ¿no? Se va a seccionar ese septum engrosado. Ahora, tampoco va a mejorar la sobrevida del paciente, pero va a mejorar los síntomas, ¿no? La calidad de vida del paciente. Ahora, si el paciente, según el estudio de Holter, presenta arritmias, ¿no? Se puede colocar marcapaso, ¿no? También se puede colocar el desfibrilador implantable. Este es un aparato que es se ve como un marcapaso, pero una vez que el aparato capta que el paciente está haciendo una taquicardia ventricular, automáticamente lo desfibrila, ¿no? ¿Para qué? Para salvar la vida del paciente, ¿no? En caso de que el paciente necesite. Y este es el tratamiento de miomectomía. Fíjense, es que son unas paredes gruesas. ¿Y qué se tiene que hacer? Se tiene que extirpar quirúrgicamente, ¿no? La porción del septum. O sea, se tiene que hacer la miomectomía, o sea, cortar ese septum engrosado. Como les vuelvo a repetir, no va a mejorar la sobrevida, pero va a mejorar la calidad de vida del paciente. Este es el desfibrilador implantable, ¿no? En casos de que el paciente pues presente esta taquicardia ventricular, lo va a desfibrilar y el paciente pues va a poder vivir más tiempo, ¿no? Esto con respecto a lo que es la cardiomiopatía hipertrófica. Y por último vamos a hablar de lo que es la cardiomiopatía restrictiva. Como vemos acá, ya lo hemos dicho, tiene de ambas cardiomiopatías. Tiene un grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo y también tiene un grado de dilatación de las aurículas. Entonces hay disfunción diastólica, las paredes ventriculares son rígidas, la fracción de eyección está en el límite, puede estar desde un 30 hasta un 50%, pero siempre cursa con lo que es la dilatación auricular. También puede haber dilatación ventricular, pero no llega a ser tanto como en la cardiomiopatía dilatada, es decir, el ventrículo izquierdo no llega a medir más de 60 milímetros como en la dilatada. Hay intolerancia al ejercicio y los signos son de falla ventricular derecha. Entonces, entre las causas puede haber infiltración de sustancias entre miocitos, puede haber depósito de sustancias dentro de los miocitos o puede haber una injuria fibrótica, ¿no? Entonces, las causas en la infiltrativa, la causa más frecuente es la amiloidosis. Puede haber una amiloidosis primaria, familiar o senil, ¿no? También puede ser, por ejemplo, la hemocromatosis, es decir, la acumulación de hierro intracelular, puede producirnos una cardiomiopatía restrictiva, o puede haber pues enfermedades que son mucho más raras, no mucho menos frecuentes, como la enfermedad de Fabry, ¿no? O como la enfermedad de este tipo de glicógeno, ¿no? Del 2 y el 3. Ahora, también puede haber una causa fibrótica que se puede producir por radiación o si no, también parte de la enfermedad de esclerodermia. Endomiocárdica puede ser, por ejemplo, puede tener como causa la fibrosis tropical endomiocárdica o el síndrome hipereosinofílico, puede ser parte de un síndrome carcinoide, puede ser por radiación, puede ser por algunas drogas, por ejemplo, serotonina, ergotamina, ¿no? Y otros tipos de cardiomiopatías que son menos frecuentes, ¿no?
tenemos, por ejemplo, la cardiomiopatía mínimamente dilatada, la sarcoidosis y por último, pues la idiopática, ¿no? Donde ya el corazón llega tan remodelado que ya no se llega a saber la causa que la ha producido. Entonces, miren, podemos tener, como ya hemos dicho, la causa más frecuente, la amiloidosis, ¿no? Puede producirse este depósito de amiloide, depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulina, puede ser la amiloidosis familiar, es decir, por una mutación de la transtiretina o una amiloidosis secundaria, o también hay frecuentemente lo que es la amiloidosis senil. Entonces, miren, estas son las características. Ven, acá hay un grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo, y miren acá la aurícula izquierda está bien dilatada, ¿no? Entonces, por eso es que la restrictiva tiene características de ambas, como estamos viendo acá. Entonces, en la ecocardiografía lo que vamos a observar, fíjense, es dilatación de las aurículas, y lo que vamos a ver es un cierto grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, macroscópicamente, no, miren, las aurículas se ven incluso más grandes que los ventrículos. Hay dilatación vía auricular, hay un endocardio engrosado, hay engrosamiento valvular, puede haber trombos, ¿no? Que se pueden formar porque las aurículas están dilatadas. Microscópicamente hay una fibrosis endocárdica, ¿no? Que se extiende hacia el miocardio, hay presencia de eosinófilos, por ejemplo, en casos de eosinofilia familiar, como estamos viendo, ¿no? Entonces, miren, este es un corazoncito con una causa de amiloidosis, ¿no? Dependiendo de las tinciones que se haga, se puede observar qué tipo de sustancia es la que se ha acumulado, ¿no? Si es el amiloide, o puede ser hierro también intracelular, dependiendo de las sustancias que se acumulan. Entonces, el paciente con cardiomiopatía restrictiva también va a tener, igual que la dilatada, igual que la hipertrófica, disnea, intolerancia a la actividad física. Acá vamos a tener más signos de falla cardíaca derecha, es decir, ascitis, hepatomegalia, ingurgitación yugular, edemas, el signo de Kussmaul. Se puede escuchar un tercer y cuarto ruido porque estamos hablando de una patología que cursa con una disfunción sistólica y también una disfunción diastólica. El ápex puede ser palpable y frecuentemente se escucha soplos de insuficiencia mitral porque estamos diciendo que las aurículas están dilatadas, ¿no? En el caso del electrocardiograma, estos pacientes frecuentemente cursan con fibrilación auricular, como vemos acá, ¿no? Miren, ¿no? Está fibrilando en este caso, y los cambios son totalmente inespecíficos, ¿no? Puede haber, por ejemplo, complejos de bajo voltaje, como vemos acá, miren, hay complejos de bajo voltaje y otros normal, ¿no? Pero también, o sea, son cambios inespecíficos, ¿no? En la ecocardiografía vamos a tener esta hipertrofia del ventrículo, que no es tan grueso como en la cardiomiopatía hipertrófica, y que también va a tener la dilatación de las aurículas, ¿no? Por eso es que tiene tanto de la hipertrófica como de la restrictiva. La fracción de eyección está en el límite, puede estar disminuida, pero no está tan disminuida como en la dilatada, ¿no? La fracción de eyección puede estar hasta un 30-50%. Otro examen que es importante, en este caso sobre todo, es la resonancia magnética, porque en la resonancia magnética vamos a ver si hay grado, por ejemplo, de pericarditis constrictiva, ¿no? Vamos a ver también si hay algunas, nos puede hacer sospechar, como vemos acá, ¿no? Este pericardio totalmente calcificado podría ser también como una pericarditis constrictiva, si es que fuera el caso, ¿no? Ahora, se puede hacer una biopsia endomiocárdica, ¿no? Para saber cuál es la sustancia, por ejemplo, que si es que hay una sustancia acumulada intramiocárdica, ¿no? Se puede hacer la biopsia de la pared septal o de múltiples áreas, ¿no? Esto para llegar a un diagnóstico, porque ustedes saben que tratando la causa podríamos mejorar el pronóstico del paciente. Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿no? Podemos usar
Dependiendo si el paciente, por ejemplo, está en fibrilación auricular, se pueden usar lo que es los digitálicos, se pueden usar los beta bloqueantes neurohormonales, diuréticos. Si hay dilatación de aurículas, tenemos que usar pues los anticoagulantes, ¿no? Ahora también hay que ver si es parte de un síndrome, como por ejemplo el mieloma múltiple, ¿no? En este caso se tiene que tratar la enfermedad de base, se puede usar también la colchicina, ¿no? Y en algunos casos se podría, si es que fuera por acumulación de hierro, se tiene que usar la transtiretina, ¿no? Y si el paciente pues tiene muy comprometido el corazón, pero tiene otros órganos que están en buen estado, si es un paciente joven, si no tiene alteraciones de otros órganos, se puede pensar en el trasplante cardíaco. Ahora, la cardiomiopatía restrictiva fibrótica se va a producir por radiación, se va a producir por la pericarditis constrictiva que se presenta por radiación, o puede ser también como parte de la enfermedad de esclerodermia, o por toxicidad de drogas, como ya hemos dicho, ¿no? Como la doxorubicina. Hay otra que es la enfermedad endomiocárdica eosinofílica, como vemos acá. No es una enfermedad pues que cursa con lo que son alergias, con parásitos, ¿no? Porque ya sabemos que en estos casos hay aumento de los eosinófilos. El tratamiento puede ser con glucocorticoides, puede ser con quimioterapia, diuréticos, anticoagulación, y en algunos casos pues tiene que ser un trasplante cardíaco, como ya hemos dicho, ¿no? Ahora, fíjense, esta es una imagen de la cardiomiopatía amiloidótica, que es la causa más frecuente de cardiomiopatía restrictiva, ¿no? Donde se puede observar, de acuerdo a las tinciones que se haga, se puede observar la sustancia amiloide que está acumulada entre los miocitos. Ahora, en la hemocromatosis, ¿no? Sabemos que en el corazón normalmente no se encuentra hierro, pero en la hemocromatosis, vean, no hay una captación de hierro por las células miocárdicas, o sea, hay una acumulación de hierro dentro de las células miocárdicas, no puede haber una distribución perinuclear, las áreas epicardiales son más afectadas y se produce por mutaciones, ¿no? Mutaciones en los genes C282Y o en el H6-3D del cromosoma 6, ¿no? Es lo que se sabe de esta enfermedad. Es una enfermedad asociada al gen de la transtiretina, no puede producir una miocardiopatía dilatada o restrictiva. Entonces acá, por ejemplo, de acuerdo a la tinción, se puede ver esta acumulación de hierro, ¿no? Dentro de las células. Entonces, chicos, esto ha sido un repaso de lo que son las cardiomiopatías. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer ahora. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro, Stephanie? Ya. Entonces, chicos, nos vemos el día miércoles.